El cielo, hermanos, y ya hemos dicho esto en otras ocasiones, es el centro de mando de todo el universo. Por eso es que nosotros oramos. Por eso es que practicamos la oración, porque creemos que el centro de mando de todo el universo es el cielo. Tú oirás desde el cielo y cosas van a comenzar a pasar en la tierra. Y esto, hermanos, aún y con todo lo confuso que podría resultarnos ser o podríamos ver las complejidades de la vida. La vida es demasiado intrincada, tiene demasiadas vueltas. Pero aún así, Jehová reina. Aún así, con todo y lo metida que por un lado y salida por otro lado, que es la vida, las Sagradas Escrituras nos muestran que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora, llevar esta declaración a la práctica, que toda nuestra vida quede absorbida por esa conciencia, hermanos y hermanas, de que nosotros dependemos continuamente del gobierno de Dios, de ese gobierno ejecutado con justicia y con sabiduría. Esa es la esencia del crecimiento en la vida cristiana. El verdadero espíritu de la oración, ese es el verdadero espíritu de la oración. La conciencia de que toda nuestra vida depende de manera absoluta de Dios y vivir en conexión con esa realidad. Cada día. Hemos dicho también ya en otras ocasiones que la oración, cuando uno tiene esa conciencia, se convierte en la música de fondo del cristiano. No solamente los momentos y las horas apartadas para la oración, sino que todo su andar se convierte en una oración. Toda la vida del cristiano se convierte en una oración. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y nosotros encontramos en la Biblia muchísimas circunstancias donde la oración se da, en el camino, en el trabajo, en un palacio, en un desierto, en una reunión, en el templo, en todos los lugares se da la oración en la Sagrada Escritura, porque la oración es esa conexión continua con Dios. La madurez no es tanto el conocimiento teórico de Dios, de que Dios nos escucha en la oración. La madurez es más que ese nivel intelectual. La madurez es nosotros vivir en dependencia continua de Dios. Es nosotros estar conscientes de que no podemos dar un solo paso sin estar conscientes de que dependemos. Dios en su misericordia. Esa realidad, hermanos, Dios en su misericordia, aunque usted no lo reconozca, Dios sigue sosteniéndolo, Dios sigue sustentándolo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros andemos en esta vida con esa conciencia de que dependemos absolutamente de Él. Cuando nosotros oramos, estamos diciéndole a Dios que toda nuestra vida está en sus manos, que todas las áreas de nuestra vida están en sus manos, que dependemos absolutamente de Dios. Y si vamos a avanzar en nuestra relación de hijos a padre con Dios, nosotros tenemos que ir caminando día a día en diálogo con Dios, en comunicación con Dios. No podemos conocer a Dios sin dialogar con Dios, sin oír a Dios y sin nosotros expresarnos delante de Dios. La oración no es magia, aunque algunos creen, incluso evangélicos, que sí. Pero la oración no es magia, pero no es magia. Porque como hemos dicho también, mueve el brazo que mueve el mundo, pero no es magia. Porque la oración no funciona en base a nuestros caprichos. La oración funciona en base al plan de Dios. Ver a Dios contestar una oración, hermanos, es realmente algo extraordinario, pero no es magia. Cuando nosotros oramos, no estamos agarrando la lámpara de Aladino y pasándole la mano, ven mago, concédeme 3 deseos. Eso no es oración. La oración es una relación con Dios. La oración es oír a Dios. La oración es expresar nuestros corazones delante de Dios. El asunto con una oración
contestada, es maravilloso y tiene que ver con el amor de Dios, pero también hay oraciones no contestadas. Por lo menos en el sentido en que nosotros muchas veces la pedimos, con la omnipotencia de Dios. No tiene que ver, su respuesta no tiene que ver con la omnipotencia de Dios, o sea, de si Dios puede o no puede. No, la oración tiene en lo más profundo de su esencia un asunto que tiene que ver con la intención de Dios. En la oración no solamente está la omnipotencia, sino la soberanía. Es la soberanía que determina la respuesta o la no respuesta a una de nuestras oraciones. La oración no es solo un asunto de omnipotencia, de que Dios pueda o no pueda. Dios siempre puede. La oración es un asunto de sabiduría, de justicia, de soberanía, que nuestro Dios en su soberanía y justa sabiduría decida responder o no responder. Tratemos de ilustrar esto. El Padre Nuestro, que usted y yo sabemos de memoria. En el Padre Nuestro, después que nosotros nos ocupamos del cielo, hermanos, con palabras como Padre, después que uno se ocupa de estas cosas, nombre, reino, después que uno se ocupa de estas cosas tan sublimes, viene una palabra que casi nos parece hasta prosaica, la palabra pan. Pan, hermano, oiga. Después que usted habló de reino, Padre, santificado, voluntad, usted pone la palabra pan. ¿Y qué es esto? Para los que son súper espirituales, que solamente piensan que la oración es para cosas muy sublimes, muy sublimes, tengo para decirle que el pan está metido ahí dentro de la oración del Padre Nuestro como una petición. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El Señor está diciéndonos aquí, esto también es parte de la oración. Esto también está conectado con lo que yo quiero darles, con lo que yo quiero comunicarles, con lo que yo estoy expresándole continuamente. La razón por la que la palabra pan está ahí es muy sencilla, hermanos. Nuestro Padre es el proveedor de todas las cosas buenas para nuestras vidas y dependemos de Él. Y pan, que ahí es sinónimo de alimento, con todo lo que implica, es una de esas cosas buenas que Dios quiere darnos. Al hacer esta petición, hermanos, reafirmamos que la oración es la conexión con el cielo y que nosotros dependemos de Dios para todo en nuestra vida, incluido el desayuno, lo que se desayunaron, gloria a Dios, lo que no, gloria a Dios también, en el almuerzo y la cena, dependemos absolutamente de Dios. Toda nuestra existencia física. Cuando el Señor dice ahí el pan nuestro de cada día, nos está diciendo toda nuestra existencia física depende de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. No es una petición que busca hacer magia, hermanos. Y que la comida ahora cuando usted llegue a su casa, esté la nevera llena ahí. De Don Pedro y todos los productos de Bravo y todo eso. No es magia, ni que aparezca tampoco en la mesa. Esta petición tiene un entramado de cosas que usted está pidiendo que sucedan. Cuando usted dice el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, usted está pidiendo muchas cosas juntas. Es cierto que Dios en ocasiones alimentó grupos de personas de manera milagrosa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Dios puede hacerlo. Otra vez decimos que no es un asunto de omnipotencia, es un asunto de soberanía. Dios puede hacerlo, ciertamente. Pero note que lo que está diciendo aquí, en esta petición el Señor, es un asunto de algo que pasa cada día. El pan nuestro de... Usted ve, entonces tiene que ser una intervención ordinaria del Señor en todos los eventos ordinarios del universo. No solamente de una nación, no solamente de mi vida, sino del mundo entero. Es una acción global de Dios para que Dios pueda poner pan en su mesa. Así que estamos pidiendo muchísimas cosas. Al decir el pan nuestro de cada día, dándolos hoy, estamos pidiendo que Dios mueva la dinámica económica del mundo entero. Sus políticas,
sus economías, sus líderes, su producción, el clima, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, el polvo de Sahara. Cuando nosotros pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos, hermanos, reconociendo que todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios. Y de manera muy específica, nuestra economía para que nosotros podamos tener pan en la mesa. Pan para la nación y pan para nuestras vidas. Cuando usted dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y usted quizás no lo está diciendo así porque a lo mejor usted quiere ponerle mantequilla y quiere ponerle su jamoncito y quiere ponerle otra cosa al pan, y el Señor también se lo acepta. Porque el Señor lo que está dando es un modelo de oración. Él no está diciéndole a usted, tiene que ser, pida pan siempre. No, porque a lo mejor lo que usted necesita es un medicamento. Pues está incluido en la palabra pan que el Señor está diciendo ahí. Porque lo que el Señor está diciendo es que toda nuestra existencia de provisión para lo físico depende plenamente del Señor. Ahora usted ahí está pensando precisamente que Dios es su proveedor y está diciendo, Señor, el pan de cada día, dámelo hoy. Y usted ahorita llegará a su casa. Y cuando usted llegue a su casa, Dios le ha provisto el dinero suficiente para que usted pues pueda preparar un delicioso plato de oriza sativa blanca con óvulos de galos domésticos agitados, con una hermosa lonja de Persia americana. ¿Usted ve? En buen dominicano. Un arrocito blanco con huevos revueltos y una tajada de aguacate. Los nombres científicos para que usted no se me, ¿verdad? Ah, usted se ríe. Usted se ríe. Ahora, la cantidad de movimiento que Dios tiene que hacer para ponerle ese arrocito blanco con huevos revueltos y una tajada de aguacate, usted no se lo imagina. Lo que la oración busca es hacernos conscientes, hermano, de cuánto nosotros dependemos de Dios en toda nuestra vida. Que nuestra existencia está en las manos de Dios. Que aunque nosotros tengamos fuerza para producir y tengamos inteligencia para producir, esa fuerza, esa inteligencia también viene de Dios. Pero si usted nada más tuviese eso y no se dan las otras condiciones, no hay manera de que ese arrocito esté ahí. Piensa en el arroz. Usted que ha tenido quizá la oportunidad de viajar y ha pasado por ahí, por Nagua, y ha pasado por la línea, y ha pasado por allá, por Bonao. Y usted ha visto el arroz, usted sabe que el arroz está inundado siempre ahí, digo, por lo menos en la parte inicial. El arroz necesita mucha agua, hermanos. Ahora, usted se imagina lo que significa para el pueblo dominicano una sequía extendida. Lo que significa para su arrocito blanco con huevo revuelto y la tajada de aguacate. Usted miraba para allá y veía la loma gris, 2014 y 2015. Que usted miraba para allá y veía la loma gris. O una sequía más extendida. Eso podría sacar su arrocito blanco del plato de hoy al mediodía. La producción no depende, hermanos, de que nosotros tengamos la tecnología y que podamos tener cómo sembrar y que podamos tener la técnica. Depende de otros asuntos que están más allá de nosotros mismos. El arroz, hermano, es una bendición, sobre todo para el pueblo dominicano. Mire, es relativamente barato. No se daña fácil. Dura ahí guardado. Usted puede comprar un saco, hermano. Un saco de arroz y usted comienza a sacarle al paso. La razón por la que los dominicanos somos más que los chinos, porque Dios hizo el arroz para los dominicanos, hermanos. Cuando Dios hizo el arroz, Dios pensó en los dominicanos. Y en segundo lugar en los chinos. Y la razón por la que los chinos son más, es porque si nosotros fuésemos más, nadie más en el mundo comería arroz, porque nosotros no lo comeríamos todo. O sea, nosotros, el dominicano es el único que puede desayunar con arroz con leche, comerse un locrio a las 12 y en la noche un asopao y no darse cuenta que comió arroz la otra vez. O sea, si usted le hace, un sancocho y el dominicano llega a las 6 de la tarde y dice que no ha comido, porque no ha comido arroz todavía. El arroz
vino para nosotros. Y es tan grave, hermano, que si usted tiene una barriga grande, porque usted come pizza, pasta, hamburgues y cosas así, usted es un irresponsable. Ahora, si usted tiene una ñoñita bien bonita porque come arroz, usted es una persona seria y respetable. Ahí no hay problema. Pero una sequía, hermanos, sacaría el arroz de nuestro plato. Ahora piense en el aguacate. ¿Usted cree que una sequía profunda solamente iba a afectar el arroz? No, va a afectar nuestro aguacate. Y no hay dominicano tampoco que aguante un año sin aguacate criollo, porque esos aguacates los otros uno los tolera hasta que lleguen los criollos. Uno le va buscando la vuelta y echándole chin de sal y poniéndole vinagre y cosas hasta que lleguen los criollos. Y el huevo, hermano, cuando dice el pan nuestro de cada día dándolos hoy, lo que usted está diciendo, Señor, yo quiero que a los productores de huevo le vaya bien. Para que este arrocito blanco con huevo mío yo pueda seguírmelo comiendo. Porque no es en base a magia, es en base a bendición de Dios sobre toda la estructura económica de un país. Cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, nosotros estamos diciendo, Señor, bendice nuestra nación, bendice todos los procesos económicos de nuestra nación, para que yo también pueda entrar dentro de esa bendición. No es solamente un milagro de que tú me des a mí y a nadie más. Ahora, la capacidad también para producir el dinero, cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, estamos diciendo, Señor, dame trabajo. Porque la oración no es para vago. La oración no es la promoción de estar sin empleo. Lo que yo te estoy diciendo es, Señor, que me ayude a sostener el empleito que tengo, porque el empleo me lo ha dado tú, y aunque la empresa crea que el dueño cree que la empresa es de él, es mentira, la empresa es tuya. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando nosotros estamos dependiendo de Él en oración. Hermano, para Dios poner ese arrocito blanco con huevos revueltos y una tajada de aguacate en su mesa, Dios tiene que mover el mundo entero. Y la oración nos hace conscientes de esto. La oración nos hace conscientes de que Dios es soberano sobre todas las cosas y de manera muy especial sobre la economía. Lo contrario es pensar que Dios no tiene que ver con eso. Lo contrario es pensar que nuestros ídolos son los verdaderos proveedores de nuestros bienes y que no tenemos ni que agradecerle a Dios ni que pedirle a Dios. Ese es el error que Salomón está señalando aquí, en el que la nación va a caer más adelante. Salomón está pidiendo que el pueblo, si el pueblo destruye su vida económica a causa de la idolatría, que cuando Dios los aflija para que ellos vean su pecado, ellos regresen a Dios y encuentren misericordia y puedan ser restaurados y sanados. Eso es lo que Él está presentando aquí. Así que vamos nosotros a pensar de manera rápida en lo que Salomón está señalando en estos versículos, en lo importante que era para la nación, y lo es también para nosotros, porque esto es palabra de Dios, significativo también para nosotros, el hecho de que la comunión con Dios, que buscar a Dios, es la verdadera garantía, hermanos, para una prosperidad sana, para una verdadera prosperidad. Mire aquí en este versículo número 35. Aunque quizás no siempre sea así, hermanos, pero nosotros no podemos descartar que nuestros problemas, muchas veces económicos, estén conectados a decisiones espirituales, a decisiones que nosotros hemos tomado sin tomar en cuenta a Dios, dejando a Dios de lado. Entiéndase, la imprudencia de nuestro egoísmo pecaminoso. Mire cómo dice el versículo número 35 comenzando. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Esa primera declaración, hermano, es un asunto de causa y efecto. Salomón está diciendo, y eso no solamente se lo está inventando Salomón, Moisés ya se lo había mencionado. Si no llueve y la causa de eso es la rebeldía del pueblo hacia ti, si se da esa situación, ¿y en qué está pensando Salomón? Bueno, Salomón está pensando en algo que Moisés había anunciado en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Vamos a dar un saltito allá rápido para leerlo. Levítico, el capítulo número 26, versículos 18 y 20.
Levítico capítulo 26, versículo número 18 hasta el 20. Levítico. Mire lo que dice Dios aquí a la nación de Israel. Eso es presentándole ya para allá su futuro en ese momento. Dice versículo número 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Eso significa no se va a producir nada, porque no va a caer del cielo agua, y la tierra se va a poner durísima. Vuestra fuerza se consumirá en vano, no importa todo lo que ustedes siembren, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 23 y versículo 28, muy parecido a este. Deuteronomio, el capítulo 28. El Señor también anunciándole por medio de Moisés a la nación qué pasaría si ellos se rebelaban contra Dios. Deuteronomio 28, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ahorita había una inversión, pero es lo mismo. Lo que él está diciendo es, no va a llover, ni la tierra va a producir. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. No, otra vez, no creo que sea el polvo de Sahara. Dice, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Entonces Salomón está pensando en las Sagradas Escrituras, si usted regresa conmigo allá al capítulo 8 otra vez de Primera de Reyes, en algo que Dios había anunciado. Una sequía judicial iba a ser parte de la disciplina de Dios sobre la nación para destruir su economía hasta que el pueblo regresara a Dios. Salomón sabe que el progreso económico está ligado a la calidad de la vida espiritual y moral de la nación y de una persona. No es solo, hermano, un asunto de emprender y hay que emprender. No es solo un asunto de sembrar y hay que sembrar. No es solamente un asunto de estudiar y hay que estudiar. No es solamente un asunto de prepararse y hay que prepararse. No es solamente un asunto de hacer maestría y de hacer posgrado y hay que hacer maestría y hay que hacer posgrado. Es saber, hermano, que dependemos plenamente de Dios, que no hay área en nuestra vida que no esté conectada con Dios. Todo está conectado con Dios. Nuestra condición económica está conectada a la calidad de nuestra vida espiritual. Tanto su disfrute como su adquisición depende del lugar donde usted tiene a Dios. Salomón está reconociendo que no hay separación entre el verdadero progreso económico y la vida de temor a Dios. Hay mucha gente que cree que se alejan de Dios pensando que así que van a progresar y así que fracasan. Cuando una persona o un pueblo crece económicamente, en la manera en que el mundo tiene de medir el crecimiento económico, pero no crece espiritualmente, lo que acumula es recursos, hermano, para ser más violento y más inmoral. Y nosotros podemos ver eso en muchas de esas sociedades más desarrolladas que la nuestra y tienen desgracias más desarrolladas que la nuestra. Nuestra independencia de Dios es lo que puede llevar a pensarnos que podemos adquirir cosas y olvidarnos de Dios. Realmente, hermanos, no es que usted se hace ateo. No es que yo me hago ateo. No es que yo digo Dios no existe. No, el asunto es que yo cambio de Dios. Yo cambio de Dios. Usted sabe lo que dice la Sagrada Escritura. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero las riquezas son una bendición al mismo tiempo. Usted ve que no dice no se puede de adoración. No se puede adorar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Usted ve que no dice no se puede adorar a Dios y no se puede adorar al diablo. No, porque no es el diablo que está en competencia. Son las riquezas. Es a lo que el corazón suyo se inclina. Porque el corazón, yo creo que el corazón mío se está inclinando al diablo. Ay, sí. No, hermano. Pero a los cuartos, eso usted de una vez va a decir, bueno, yo no sé. No me atrevo a decir que sí ni que no. No quiero entrar en ese juicio.
Pero el Señor está diciendo, no se puede servir a dos señores. Ahora, Él está diciendo aquí, sirviendo a Dios, nosotros vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos permita tener en este mundo. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto, hermano? Escuche con atención. La economía de la nación de Israel, la nación sobre la que Salomón era rey, era una economía agraria en más de su 80%. Canaán, y se la había dividido por tribus, y la intención era hacer producir esa tierra. De hecho, los diezmos eran en especie, muchos de ellos, en dinero, en animales, no dinero así como nosotros, dinero de papel, pero metales y los animales y lo que la tierra producía. Esa era la gran fuerza de la economía del tiempo de Salomón. Dependían mucho de la agricultura, de la siembra, etc. Sus fiestas incluso eran fiestas de ciclos agrarios. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, eran dedicaciones de las primicias. De hecho, la misma fiesta de la Pascua dependían de esos ciclos de siembra. Así que para la nación una sequía, hermanos, prolongada, significaba hambre, significaba escasez. Y cuando el texto dice aquí, si no lloviere, porque tú estás disciplinándonos, cuando levantemos nuestros ojos a ti, nosotros queremos que tú nos escuches. Dependían totalmente, hermanos, de la condición climática para ellos poder tener producción. ¿Qué tan fea podía ponerse la cosa en medio de un hambre en la nación de Israel? O sea, en la Palestina, en esos contextos áridos. ¿Qué tan fea podía ponerse la cosa? Vamos a leer un par de versículos aquí. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo número 6. Segunda de Reyes, el capítulo número 6. Claro, esta situación de hambre, la del capítulo número 6, versículo número 24. Capítulo 6, Segunda de Reyes, el versículo 24. Aquí el hambre no es necesariamente por una sequía, aunque han habido sequías, y vamos a ver eso en el contexto de Elías. Porque lo de Elías es una sequía judicial. Pero aquí es otro de los elementos que también el Señor le había señalado si eran rebeldes. Iban a ser derrotados. Y el hambre aquí es por guerra, porque las guerras también traen hambre. Dice el versículo 24, Segunda de Reyes capítulo 6. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Qué tan fea puede ponerse una cosa en una hambruna? Y hubo gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, o sea, la ciudad estaba rodeada, nadie podía entrar ni salir, no se podía producir, la economía estaba destruida totalmente porque no había producción interna y nadie podía salir a sembrar. Se comieron lo que había y el sitio seguía. Dice el texto, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Usted dice, bueno, eso yo no lo entiendo mucho. Bueno, pues déjeme decirlo ahora. Lo primero es que los burros en Israel no se comen, porque el burro está dentro de la categoría de los animales impuros. Pero es un animalito de carga y todo eso. Esto significa que se habían comido todos los animales limpios. Y todo lo bueno. Y la parte buena. Y lo que quedaba era una parte que nadie se la comía, la cabeza del burro. Usted se imagina usted mordiendo la oreja del burro, comiéndose. O sea, usted no se lo imagina. Entonces está diciendo aquí, o sea, un alimento que nadie se comía, nada más los ricos podían comprarlo. La cabeza de un burro. Ahora note. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. O sea, aquí está diciendo. O sea, primero un alimento que nadie se comía, solamente lo podían comprar los ricos. Y en segundo lugar, el otro, que si es de manera literal, estiércol de paloma, y entendemos que no era para comérselo, algunos estudiosos dicen que era una especie de, alguna especie de bombón o algo, hecho de manera fácil,
Y le llamaban así, como estiércol de paloma. Como nosotros, ¿te recuerdas cuando éramos niños? Los que están aquí que no fueron niños hace mucho, recuerdan el famoso ahogaburro, ¿verdad? Que vendían en los colmados. Entonces usted le decía en el colmado, dame un ahogaburro. Entonces la persona que no sería de aquí nunca debe entender que un ahogaburro será una soga para ahorcarlo o algo así. No, era un bombón. Si es así más o menos de la misma especie, bueno. Pero aquí lo que está diciendo es, mire, solo los ricos podían comprar lo que no se comía y lo que los pobres menospreciaban de vez en cuando también, porque todo estaba caro. Ahora, ¿qué hacían los más pobres? Mire lo que hacían los más pobres. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salve rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿De que te esclavicen? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer, porque es un caso legal que ella le está llevando al rey, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslos hoy. Y mañana nos comeremos el mío. Ya ella debió haber visto que había mala fe, pero el mal comió no piensa y el hambre que había. Pero ¿a dónde puede llegar la situación? Mira dónde estaba la situación. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente le dije, trae el tuyo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza así de fea podían ponérsela, queda sobre él hoy. Así de fea podían ponerse las cosas. Y si usted quiere saber en qué paró ese lío, no se pierda la serie de Segunda de Reyes que vendrá algún día. Así que mire, así de fea puede ponerse una situación en medio de una hambruna. Y eso es lo que él está diciendo. Ahora, ¿cuál era la alternativa? ¿Por qué la disciplina y la aflicción era tan grande? ¿Cuál era la alternativa que el pueblo tenía, que abandonaba a Dios para irse detrás de una mentira? La gran competencia de Dios, hermanos, en el tiempo de la monarquía se llamaba Baal. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al gran conflicto entre el yaveísmo y el baalismo, entre Elías y los profetas de Baal. Vamos a encontrar ese pleito, ese conflicto para mostrar quién es Dios. Pero Baal era la gran competencia. ¿Cuál era el atractivo? ¿Cómo era posible que esto dejaba a Dios para irse detrás de Baal? ¿Cómo era posible que esto pudiese darse cuando Dios garantizaba las lluvias, el progreso económico ético, el progreso económico basado en la solidaridad, el progreso económico basado realmente en los intereses de todos, cuando Dios garantizaba la salud, cuando Dios garantizaba el crecimiento económico de la nación y de todos los individuos? ¿Cómo era posible que ellos dejaran a Dios para seguir a Baal? Permíteme hablarle un poquito de Baal. Primero, la palabra Baal es una palabra de una raíz hebrea que significa señor o marido. Y Baal era el dios dominante de Canaán. Baal era considerado como el dios supremo entre los de Canaán más los otros dioses. Dios de las tormentas, Dios de las lluvias, Dios de la fertilidad. Dios que cabalgaba sobre las nubes, embarazando las nubes para que pudiese caer la lluvia, para que también entonces embarazara la tierra. Baal era adorado, donde quiera que había adoración a Baal, había también adoración a Astarot o a Asera. Asera era hermana de Baal dentro de la mitología cananita, pero también era su hermana y su esposa al mismo tiempo. Entonces ya usted puede ver lo que significa eso. Entonces, ¿cómo iba a ser también el culto a Baal? Adorar a Baal era como colocarse en las filas del éxito y de la prosperidad. Porque era el Dios de la fertilidad. Era el Dios que hacía que las cosas prosperaran.
Por otro lado, el culto a Baal era promiscuo, sin límite. O sea, se podía hacer de todo. Entiéndase, de todo. O sea, usted subraya la palabra de todo y póngalo en rojito. Pero rojo que moleste. Porque los cultos a Baal eran orgías. Como eran cultos a la fertilidad, había que darle ejemplo a Baal y a Acera de cómo era lo que ellos tenían que hacer para que entonces la tierra también se llenara de productos. Entonces ustedes pueden imaginar lo atractivo que era esto. Y esto ojalá y no salga en la grabación. Era eso, hermano. Era un asunto sin límite. Era una orgía. Y eso se convirtió en demasiado atractivo para la nación. Porque era un Dios sin límite, un Dios sin ética, un Dios sin leyes, un Dios sin mandamiento. O sea, aquí usted podía decir que usted podía tener éxito y yo engañarlo a usted. Y Baal no tenía que ver con eso, siempre y cuando usted estuviese en su fiesta. O sea, yo podía decir que yo estoy progresando económicamente, o sea, que dos gente aquí progresan económicamente y los otros 98 se mueran de hambre, pero a Baal no le importaba eso. Entonces era una atracción demasiado grande, pero este Dios de Israel era demasiado ético. Si usted prosperaba, también el otro tenía que prosperar. Si usted tenía, también el otro tenía que tener. O sea, no podía haber alguien muriéndose de hambre y usted teniendo mucho. Dios castigaba eso. Y lo castiga todavía. Pero entonces a ellos no les gustaba este Dios. Entonces Baal le parecía muy atractivo. Garantiza el éxito, garantiza la prosperidad y usted no tiene que preocuparse por nadie nada más que por usted. Más la inmoralidad y todo eso. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día no lo soy. Note que es el pan nuestro de cada día, no es el pan mío solamente. La prosperidad, hermano, es un asunto más amplio que simplemente tener bienes. Es un asunto de crecimiento del ser, de la persona. Es un asunto de adoración. Es un asunto de amor a Dios y es un asunto de amor al prójimo. Si esto no está presente, hermanos, nuestra prosperidad económica se convierte en un peligro para su alma. La prosperidad única y solamente, prosperidad así, solita, es un expreso al infierno. La prosperidad sin comunión con Dios es un peligro. Un peligro. El individualismo, la opresión, la injusticia no hacen prosperar a un pueblo, lo destruyen. Y el Padre Nuestro nos muestra esto con claridad cuando nos dice el pan nuestro de cada día. Estamos pensando en comunidad. Eso no es diferente, hermanos, para nosotros en ningún sentido. Ahora, hermano, mire el versículo, ¿cómo sigue diciendo el versículo capítulo número 8 de Reyes? Volviendo a la primero de Reyes, el capítulo número 8, versículo 35. Dice, si ellos pecaren porque te dejaron para irse tras los dioses falsos, como la provisión para su vida. Pero dice el texto, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren de su pecado cuando los afligieres. Nosotros hablamos del arrepentimiento en el mensaje anterior, hermanos. Y aquí tenemos que volverlo a mencionar. Este Dios, que es el Dios de nuestra riqueza y de nuestra economía, sabe que a usted no le servirá de nada progresar simplemente de manera material si usted no progresa también de manera espiritual. Dios tiene que disciplinarnos, entrenarnos para la verdadera prosperidad. Y aquí dice el texto, Señor, cuando eso suceda, Salomón está pidiendo, haz que se conviertan. Pero usted sabe cómo que dice el texto aquí, otra vez de causa y efecto. Aquí lo de causa y efecto, ellos se van a arrepentir. Yo sé, se van a arrepentir, pero ¿sabe cuándo? Cuando los aflijas. Usted ve que eso es lo que termina diciendo el versículo. Ellos se volvieron de su pecado cuando los afligieres. Hermanos, déjenme decirle una cosa.
Dios está más interesado en su redención y en su santificación que en los cuartos que Él quiere darle. Y Dios quiere darle dinero. Y Dios quiere proveerle de todo lo que usted necesita para este mundo. Pero Dios está más interesado en redimirlo, en salvarlo a usted de su pecado. Y si Dios tiene que afligirlo con tal de que usted sea librado de su pecado, Dios lo va a afligir. Y si esa aflicción incluye quebrantar su economía, Dios la va a quebrantar. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Cuando ellos te dejen y se vayan detrás de Baal, cuando tú lo afligieres, hermano, la aflicción tenía que ver con esa escasez de la cabeza de un burro. Eso no se puede comprar, hermano. La orejita del burro cuesta como 3,000 pesos. No la podemos comprar. Y la cuestión aquella que se le llamaba estiércol de paloma, que eso lo botaban los muchachos y no se lo comían. Eso es como comer algarroba. No se puede comprar, hermano. Algo que aparezca aquí continuamente, qué sé yo, en la calle. Jicaco. Ni jicaco habían para comer. Dios está pensando en eso. Y dice Salomón, cuando eso suceda, cuando tú lo aflijas, y mire que esto aquí es como bendición, y lo que Dios nos está diciendo es los ídolos nunca dan lo que prometen, y esto lo hemos dicho muchas veces, ningún ídolo da lo que promete, el ídolo engaña. Satanás ni siquiera puede dar lo que promete. Es un mentiroso. Tú lo afligirás. Y esa disciplina, hermano, es para que nosotros miremos al cielo y busquemos arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es el camino más seguro, hermano, para la verdadera prosperidad. Esto dice el texto. Y para el verdadero crecimiento, para nosotros encontrar consuelo, mire cómo dice el texto. Y regresaren a ti y se volvieren a ti confesando sus pecados. Hay una estrecha relación, hermano, entre la oración y la aflicción. Es interesante que mientras más afligidos estamos, solemos a buscar más a Dios. Mientras más grande la aflicción, más nos conectamos con la oración. Pero entonces, si así es que tú funcionas. El que con cardo se alienta, cardo con él, decían una gente que jugaban dominó antes. Que sacaban muchas de una y repetían blanco, y blanco de nuevo, y blanco de nuevo. Y a la otra vuelta, blanco otra vez. ¿Pero y qué es esto? Agarró los 7. Porque Dios está pensando, hermano, en nuestra redención. Dios está pensando en nuestras almas. Dios está interesado en su corazón. Dios está interesado en contar con usted para la eternidad. Si Dios lo deja a usted y nos deja a mí, me deja a mí, a cualquier hombre o mujer aquí en este mundo, nos deja la inclinación de nuestros corazones, nos perdemos. Ahora note cómo termina el versículo número 36. Ese Dios maravilloso es un Dios que nos da esperanza. Y la oración siempre está conectada con esa esperanza. Dice el versículo, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿Sabes lo que está diciendo Salomón? Tú vas a sanar a tu pueblo. Primero tú lo vas a restaurar contigo, o sea, la comunión. Y luego vas a sanar su economía y vas a sanar sus estructuras. Y la tierra va a volver a producir. Aquí, hermanos, nos encontramos otra vez con el hecho de que la oración es la clave. La oración es la clara manifestación de la esperanza. El que ora es porque tiene esperanza, porque cree que Dios va a intervenir. Eso ya nosotros también lo hemos dicho. Note aquí, la oración es esperanza de perdón. O en primer lugar es esperanza de ser escuchado. Note los verbos. Tú oirás, tú perdonarás, tú enseñarás, tú harás llover. Entonces la oración es esperanza, hermano, de que nosotros somos escuchados. ¿Por qué oramos? Porque nuestro Dios nos escucha. Ahora, la oración es esperanza, hermanos, de perdón, de restauración. ¿Por qué oramos? Porque Dios nos perdona. Porque nosotros vamos a decir, Señor, yo no me hice ateo, no, lo que yo hice fue que te cambié a ti. Y yo pensaba que uno de esos baales que andan por ahí era la solución a mi problema, pero eso es mentira. Y yo estoy aquí para decirte que yo creí una mentira, solo tú eres verdad.
Ahora, la esperanza, la oración también es esperanza de ser instruidos, hermano, y de ser enseñados. Mira esa frasecita pequeña que está ahí. Tú le enseñarás el buen camino. Y usted sabe lo que significa eso, hermano, que nosotros necesitamos instrucción, necesitamos sabiduría. Quizás muchos de nosotros no necesitan más dinero, sino más sabiduría para poder administrar el dinero que tiene. Y tenemos que buscar esa instrucción, más instrucción para no desviarnos del camino que Dios nos ha señalado. Y la oración es esperanza de restauración, de esa bendición que Dios quiere darnos. Dice el versículo, tú harás llover otra vez. Tú harás llover una vez más. Y ese llover venía, hermano, con muchísimas otras implicaciones. Victoria, paz social, restauración, sabiduría, todo eso, porque lo que Dios está diciendo es voy a restaurar de nuevo la bendición sobre la nación. La oración es esperanza de todo eso. El Hijo de Dios, hermano, sabe que depende plenamente de Dios. El Hijo de Dios debe aprender a priorizar sus gastos sin relegar a Dios del lugar donde Dios debe de estar en primer lugar siempre. Estamos en una situación difícil, hermano, económica. Muy difícil. Y la manera de nosotros mostrar que no nos hemos dejado arrastrar por el engaño de los baales de este mundo es nosotros manteniendo a Dios siempre en primer lugar. Mire, la Sagrada Escritura nos dice, honra a Dios con tus bienes. Él se va a encargar del resto. Y yo sé, hermanos, que dentro de todos los recortes que nosotros hacemos, también le hacemos recorte a Dios. Pero Dios sabe que Él está cuidando su corazón de la avaricia. Y el asunto no tiene que ver que usted esté diciendo, bueno, después que el asunto económico se arregle, yo voy a arreglar lo de mi responsabilidad de ofrendar para Dios y de mi mayordomía con Dios. Y cuando yo tenga un nivel más o menos estable, yo vuelvo a retomar también mi compromiso con el Señor. Tengo para decirle que eso no funciona. Porque la Sagrada Escritura dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco puede ser fiel en lo mucho. Porque es un asunto del corazón, es un asunto de que nosotros estamos aquí conectados en el corazón. Ahora, el Hijo de Dios tampoco vive por la filosofía mundana de que en los tiempos de crisis sálvese quien pueda. No, el Hijo de Dios no vive así. Tome en cuenta que probablemente si Dios lo bendice a usted, Él no está pensando en usted como el fin último de bendición de la bolita del mundo. Es muy probable que también Dios quiera bendecir a otros a través de usted. El cristiano aprende a desarrollar solidaridad a pesar de estar en crisis. Que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Es verdad, pero el corazón suyo no lo meta ahí. O sea, el suyo usted lo puede meter en todo lo frío. El suyo usted tiene que tratar de mantenerlo continuamente en comunión con el Señor. Probablemente todos tenemos que pensar que Dios quiere bendecir a otros también a través de nuestras vidas. Pide en oración, hermano, sabiduría para ministrar lo que Dios le provee en la actualidad. Ore más a Dios que los tarjetazos que usted da. Porque hay gente que... Y después el banco... Busque sabiduría de Dios. Señor, dame sabiduría para ministrar lo que tú me das. Dame sabiduría para salir de estos líos en que me he metido, para que yo pueda glorificar tu nombre. Dame tu gracia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que dependemos plenamente de ti, totalmente de ti, para nuestra existencia física, para la provisión que nos das. Para nuestro hogar, nuestro techo, nuestros alimentos, todo, Señor, proviene de ti. Gracias por ser un Dios que da cosas buenas a sus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.